Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente con el profeta Jeremías? ¿Por qué, siendo un hombre elegido por Dios, vivió una vida llena de sufrimiento, rechazo y soledad? En este video, vamos a descubrir la historia jamás contada de Jeremías, un profeta que no solo pronunció juicios divinos, sino que vivió en carne propia las consecuencias de su mensaje. Conocido como el profeta llorón, Jeremías no solo tuvo que advertir a su pueblo sobre su inminente destrucción, sino que experimentó el dolor personal de ser ignorado, perseguido y desechado por aquellos a quienes amaba. A pesar de su sufrimiento, Jeremías fue un hombre de una fe inquebrantable, cuya obediencia a Dios nunca vaciló. En esta historia impactante, exploraremos cómo este profeta enfrentó el rechazo y la adversidad mientras cumplía su misión divina, revelando las lecciones eternas que su vida y mensaje nos traen hoy. Pero, ¿qué podemos aprender de un hombre que, a pesar de su llamado divino, pasó por una vida de constante dolor y frustración? Este video desvelará las partes ocultas de su vida, las luchas internas que enfrentó y las profecías que, aunque ignoradas en su tiempo, siguen siendo relevantes para nosotros hoy. A medida que avanzamos, reflexionemos, ¿estamos listos para escuchar el mensaje de Jeremías y vivir de acuerdo con la verdad que Dios nos llama a abrazar? Quédense con nosotros hasta el final de este video y descubran cómo la historia de Jeremías puede transformar nuestra comprensión del amor y la justicia divinos. Y antes de sumergirnos en esta reveladora historia, no olvides apoyar este video. Haz clic en me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje crucial. Cada acción tuya nos ayuda a difundir el Evangelio y fortalecer el reino de Dios aquí en la tierra. El profeta Jeremías es una de las figuras más complejas y poderosas de la Biblia. Su historia está marcada por una profunda conexión con Dios, pero también por una serie de desafíos, sufrimientos y dudas personales que lo convirtieron en un hombre completamente entregado a la misión que Dios le encomendó. Conocido como el profeta llorón debido a la tristeza y el dolor que sintió al ver la decadencia moral y espiritual de su pueblo, Jeremías fue llamado a proclamar mensajes de juicio, arrepentimiento y esperanza en un periodo oscuro de la historia de Israel, cuando la amenaza del exilio babilónico era inminente. Lo que muchos no conocen es la historia detrás de este llamado divino y cómo la vida de Jeremías estuvo marcada por sacrificios personales, soledad y una fe que jamás vaciló, incluso frente a la incomprensión y persecución. La vida de Jeremías, lejos de ser una simple historia de advertencias y condena, está impregnada de enseñanzas profundas que resuenan con el ser humano moderno. A través de sus palabras y actos, Dios no solo mostró la gravedad del pecado y las consecuencias de la desobediencia, sino también la esperanza y restauración que siempre están al alcance de los que se arrepienten y buscan a Dios. En esta narrativa, exploraremos no solo los aspectos más conocidos de la vida de Jeremías, sino también aquellos elementos menos mencionados,
pero igualmente significativos, que reflejan el corazón de un profeta fiel que, a pesar de sus propios conflictos y dolor, fue un instrumento de la misericordia y justicia divina. Esta es la historia jamás contada del profeta Jeremías, un testimonio de sacrificio, fidelidad y amor incondicional por un pueblo que, a pesar de su rebelión, aún podía ser restaurado por la gracia de Dios. Jeremías fue llamado por Dios para ser profeta incluso antes de su nacimiento, lo que subraya la soberanía de Dios y su capacidad de designar a aquellos que cumplirán sus propósitos, independientemente de las circunstancias humanas. En Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios le revela a Jeremías que lo conoció desde el vientre de su madre, lo que significa que el propósito divino para su vida fue establecido mucho antes de que él tuviera conciencia de ello. Este hecho no solo destaca la predestinación de Jeremías, sino que también establece un modelo para todos aquellos que son llamados a servir a Dios. Nuestra vida tiene un propósito divino que trasciende nuestras decisiones personales. El llamado de Jeremías antes de su nacimiento también refleja la intimidad de la relación que Dios tiene con aquellos que elige para cumplir su voluntad. No es solo una selección arbitraria, sino un acto deliberado de amor y soberanía. Esta parte de la vida de Jeremías pone de manifiesto la maravillosa verdad de que, independientemente de lo que enfrentemos en la vida, Dios tiene un plan para nosotros desde antes de que lleguemos al mundo, y su propósito nunca se desvía de su voluntad perfecta. Aunque Dios lo había llamado con un propósito tan claro y trascendental, Jeremías no se sintió capacitado para llevar a cabo la tarea que se le encomendaba. En el versículo 6 de Jeremías, capítulo 1, él expresa su miedo y dudas, diciendo: «Ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño». Este momento revela la humanidad de Jeremías, quien, a pesar de su llamado divino, se siente indigno e incapaz de cumplir con el gran mandato que Dios le dio. La reluctancia de Jeremías muestra la lucha interna que muchos siervos de Dios enfrentan cuando son llamados a tareas que parecen más grandes que ellos mismos. Sin embargo, la humildad de Jeremías no fue un obstáculo para el plan de Dios, sino más bien una evidencia de su sincero deseo de servirle con pureza de corazón. Dios no rechaza a Jeremías por su falta de confianza, sino que le responde con una promesa de presencia y guía: «No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande». Este llamado divino es un recordatorio de que Dios no busca a los más capacitados según los estándares humanos, sino a aquellos que, aunque inseguros de sí mismos, están dispuestos a someterse a su voluntad. Dios no solo reafirma el llamado de Jeremías, sino que también le asegura que estará con él a lo largo de su misión. En Jeremías 1, versículo 8, Dios le dice: «No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová». Este es un momento de consuelo y reafirmación, donde el joven profeta recibe la seguridad de que no enfrentará su misión en solitario. A lo largo de su vida, Jeremías enfrentará oposición, rechazo y persecución, pero la constante presencia de Dios lo sostendrá. Este encuentro inicial marca el comienzo de una relación profundamente personal entre Jeremías y su Creador, una relación que será probada una y otra vez a lo largo de su ministerio. La confirmación de Dios no solo fortalece el ánimo de Jeremías, sino que también le ofrece la certeza de que su obediencia a Dios, a pesar de las dificultades, tendrá un propósito mayor. El llamado a predicar arrepentimiento y esperanza, incluso cuando las palabras de juicio parecían caer en oídos sordos. El ministerio de Jeremías no se desarrolló en un vacío aislado, sino en un contexto de creciente desesperación y amenaza para el reino de Judá.
Durante su vida, el reino de Judá se encontraba bajo el creciente dominio de potencias extranjeras, con el imperio babilónico al frente. A medida que los babilonios avanzaban, primero con Nabopolassar y luego con su hijo Nabucodonosor, el reino de Judá se encontraba cada vez más atrapado entre grandes imperios que competían por el control de la región. En este entorno, Jeremías predicó el juicio de Dios sobre Judá y les advirtió sobre las consecuencias de su rebelión, que incluyeron la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo. La amenaza de Babilonia fue una constante que dominó los últimos días del reino de Judá. Los reyes de Judá, en lugar de aceptar la realidad del dominio babilónico, trataron de aliarse con Egipto, confiando en un poder extranjero en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Esta falta de fe y de confianza en Dios para defenderlos llevó a una serie de desobediencias y decisiones políticas que aceleraron su caída. Jeremías, con su mensaje de advertencia, representaba la única voz de razón en un país que, cegado por la esperanza de una resistencia externa, se negó a escuchar la advertencia divina. El estado espiritual de Judá durante el tiempo de Jeremías estaba en ruinas. El pueblo de Judá había caído en un ciclo de idolatría, corrupción moral y desobediencia a las leyes de Dios. El culto a los dioses cananeos, particularmente a Baal y a Será, se había infiltrado en las prácticas religiosas del pueblo, desvirtuando el verdadero propósito del Templo de Jerusalén y su relación con el Dios único de Israel. Esta decadencia espiritual fue uno de los temas recurrentes en las profecías de Jeremías, quien denunció no solo las prácticas idolátricas, sino también la corrupción de los líderes, sacerdotes y profetas que habían abandonado su llamado a servir a Dios con pureza. El libro de Jeremías describe el estado de corrupción que se extendía a todos los niveles de la sociedad. En Jeremías 2, versículo 13, el profeta describe a Dios como un manantial de aguas vivas, pero Israel, en su rebelión, cavó cisternas rotas que no retienen agua. Esta poderosa imagen refleja la vacuidad de las prácticas religiosas y la insensatez de los esfuerzos del pueblo por buscar satisfacción en fuentes que nunca podían llenar sus almas. A lo largo de su ministerio, Jeremías denunció la falta de justicia y la prevalencia de la corrupción, especialmente entre los líderes, quienes se beneficiaban de la opresión de los pobres y vulnerables. La falta de arrepentimiento de Judá y la insistencia en seguir en su camino de idolatría y corrupción condujo inexorablemente al juicio de Dios. El tiempo de Jeremías como profeta se extiende a lo largo de los reinados de varios monarcas de Judá, desde el reformista rey Josías hasta Sedequías, el último rey antes de la caída de Jerusalén. Durante el reinado de Josías, hubo un breve resurgimiento espiritual, ya que el rey trató de reformar las prácticas idólatras y restaurar el templo. Josías, en su juventud, encontró el libro de la ley en el templo y, al leerlo, se dio cuenta de la gravedad de la desobediencia del pueblo. Inmediatamente, emprendió reformas, destruyendo los altares a Baal y mandando que el pueblo volviera a seguir la ley de Moisés. A pesar de estos esfuerzos, las reformas de Josías fueron limitadas y no tuvieron un impacto suficiente para revertir la corrupción espiritual profundamente arraigada. Tras la muerte de Josías en batalla, la dinastía de los reyes de Judá se desmoronó rápidamente. Los siguientes reyes, como Jeconías y Sedequías, no tuvieron la valentía ni la integridad de Josías. De hecho, Sedequías, el último rey de Judá, fue un ejemplo de la resistencia del pueblo a escuchar la voluntad de Dios. A pesar de las advertencias de Jeremías, Sedequías se inclinó hacia las potencias extranjeras y rechazó la rendición ante Babilonia,
lo que precipitó la destrucción final de Jerusalén y el templo en 586 a.C. El fracaso de los reyes de Judá para obedecer a Dios y las decisiones políticas desastrosas de los últimos monarcas de Judá son una de las causas fundamentales del juicio que vino sobre Jerusalén. A lo largo de su ministerio, Jeremías enfrentó la dificultad de ser un profeta en un tiempo de profunda rebeldía, donde las autoridades, el pueblo y los reyes rechazaban su mensaje de arrepentimiento y restauración. La insistencia de los reyes en hacer lo que era políticamente conveniente en lugar de escuchar las palabras de Jeremías reflejaba una nación decidida a seguir su propio camino y, como resultado, sufrió las consecuencias de ese endurecimiento del corazón. El mensaje principal de Jeremías fue el de advertencia: si el pueblo de Judá no se arrepentía de su idolatría y corrupción, Jerusalén sería destruida y el templo sería profanado. Jeremías 7, versículos del 1 al 15 presenta uno de los más fuertes sermones de advertencia del profeta, conocido como el Sermón en el Templo. En este sermón, Jeremías denuncia la falsa seguridad que el pueblo sentía al confiar en la presencia del templo de Jerusalén como un símbolo de la protección divina, sin vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Dios, a través de Jeremías, les recuerda que no es suficiente con ir al templo y ofrecer sacrificios si sus corazones están lejos de él, llenos de pecado y desobediencia. La advertencia de la destrucción de Jerusalén es clara: ¿será este templo una cueva de ladrones para vosotros? Este versículo muestra el desdén de Dios por la hipocresía del pueblo que pensaba que su relación con Él se basaba en rituales vacíos y no en un verdadero arrepentimiento y obediencia. Jeremías desafió a la gente a ver que la destrucción no solo era inminente, sino que era el resultado directo de sus propias acciones. El pecado de la nación era tan grande que incluso las oraciones y sacrificios en el templo no podían evitar el juicio de Dios. La idolatría y la injusticia social, en particular el maltrato a los pobres y vulnerables, llevaron al pueblo a un punto de no retorno. Las palabras de Jeremías resonaban con la urgencia de un mensaje que no solo estaba dirigido a la nación en su conjunto, sino a cada individuo. La advertencia era un llamado personal a la reflexión y a un cambio radical de vida. Este mensaje, de condena a la idolatría y la corrupción, no solo fue un juicio contra el pueblo, sino también una advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de apartarse de Dios. Uno de los símbolos más poderosos utilizados por Jeremías para ilustrar la servidumbre que esperaba a Judá fue el yugo. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere! And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday! Halliday, bring it on! En Jeremías 27, versículos del 2 al 6, el profeta toma un yugo de madera y lo coloca sobre su cuello, proclamando que así sería el destino de Judá bajo el dominio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este acto simbólico era un claro mensaje: Dios había entregado a Judá en manos de Babilonia como parte de su juicio, y el pueblo debía someterse a esta servidumbre para evitar una destrucción total. Jeremías, en su mensaje, no solo le habla al pueblo, sino que también enfrenta a los reyes y líderes que, en su arrogancia, se negaban a aceptar la soberanía de Babilonia. Mientras algunos profetas falsos proclamaban que Judá sería liberada de la opresión babilónica, Jeremías les advertía que su resistencia solo llevaría a una mayor calamidad. El yugo simbolizaba la sumisión,
pero también el sufrimiento que vendría si la nación se negaba a aceptar el mandato de Dios. La entrega del yugo a Judá no era un castigo arbitrario, sino una disciplina redentora de Dios, destinada a llevar a la nación a la humildad y al arrepentimiento. Este acto también fue una invitación a confiar en el plan divino, aunque no fuera lo que los judíos esperaban. Jeremías no solo profetizó sobre la servidumbre babilónica, sino también sobre la restauración que Dios traería a su pueblo una vez cumplido el propósito del juicio. En el contexto de la historia, este yugo representaba la humillación de una nación, pero también el acto de obedecer a Dios en medio de la dificultad, reconociendo su soberanía en todos los aspectos de la vida. El mensaje de juicio de Jeremías fue tan impopular que, a menudo, él mismo fue el objetivo de feroz persecución. A lo largo de su vida, Jeremías enfrentó rechazo por parte de la gente, los líderes políticos y los sacerdotes, quienes no querían escuchar la verdad de sus profecías. Su mensaje de destrucción y arrepentimiento fue rechazado, ya que los habitantes de Judá preferían los mensajes más agradables y confortantes de los falsos profetas que les prometían paz y prosperidad. La persecución física y emocional de Jeremías es documentada varias veces en el libro que lleva su nombre. En Jeremías 20, versículos del 1 al 2, el sacerdote Pasur lo golpea y lo pone en prisión por profetizar que Jerusalén sería destruida. En otras ocasiones, el profeta es ridiculizado y rechazado por la misma gente a la que había dedicado su vida. A pesar de ser un hombre de profunda compasión por su pueblo, Jeremías enfrentó un aislamiento doloroso, al no ser aceptado ni por sus amigos ni por su nación. El rechazo a su mensaje refleja la dureza del corazón del pueblo de Judá, que no quería enfrentarse a la realidad de su pecado. Aunque Jeremías fue fiel a su misión, las advertencias de juicio no fueron escuchadas, y el profeta sufrió las consecuencias de ser una voz solitaria de verdad en un mar de falsedad. Sin embargo, la firmeza de Jeremías en su llamado muestra una lección fundamental: la verdad no siempre es bienvenida, pero debe ser proclamada, incluso cuando trae dolor y rechazo. El rechazo de Jeremías también ilustra el costo personal del servicio profético. A lo largo de su vida, Jeremías experimentó la angustia, la soledad y la tristeza, pero su obediencia a Dios nunca vaciló. Su persistencia en medio de la persecución es un testimonio de la fuerza que Dios da a aquellos que siguen su llamado, sin importar el costo. Uno de los aspectos más duros y dolorosos del llamado de Jeremías fue la orden que Dios le dio de no casarse ni tener hijos, lo cual es registrado en Jeremías 16, versículos del 1 al 4. Este mandato de Dios no fue solo una dificultad personal, sino un acto simbólico de la devastación y el sufrimiento que se avecinaba para la nación de Judá. Dios le dijo a Jeremías que no debía casarse, ni alegrarse con la esperanza de una familia, ya que los tiempos de calamidad y juicio eran tales que traer hijos al mundo solo traería dolor y sufrimiento. Este mandato muestra la gravedad de la situación que Jeremías debía anunciar. El pueblo de Judá estaba a punto de enfrentar el exilio y la destrucción, y el profeta, al ser apartado de una vida normal, se convertía en un símbolo vivo de la tristeza y la angustia de la nación. La prohibición de casarse no solo refleja la dureza de la tarea de Jeremías, sino también la incomprensión y el rechazo del pueblo a las advertencias de Dios. Si bien este mandato fue una carga personal para Jeremías, también tenía un profundo significado profético. El no formar una familia reflejaba que el futuro de Judá estaba comprometido, y que la nación experimentaría un tiempo de gran aflicción, donde las familias serían destruidas.
y la posteridad de Israel se vería truncada por la invasión y el exilio. Este mandato de no casarse también tenía un aspecto de separación espiritual, al igual que muchas de las instrucciones dadas a los profetas del Antiguo Testamento. La vida de Jeremías fue completamente consagrada al mensaje de Dios, y todo lo que tocara, incluyendo su vida personal y sus relaciones, debía reflejar el peso de su misión profética. Esta orden muestra la seriedad del juicio divino y la urgencia de la predicación de Jeremías, quien, al no tener familia ni expectativas de una vida normal, vivió como un testimonio viviente de la angustia y la desesperanza que su pueblo pronto experimentaría. El aislamiento social de Jeremías fue otra de las crueldades que acompañaron su vida como profeta. Al tener que proclamar un mensaje de juicio y destrucción en medio de un pueblo que se negaba a arrepentirse, Jeremías fue apartado de la comunidad. No solo fue rechazado por los líderes y el pueblo en general, sino que también se vio obligado a vivir en un estado de constante soledad, ya que su mensaje no solo era impopular, sino completamente rechazado. Este aislamiento no fue meramente físico, sino también emocional. Jeremías tuvo que experimentar la profunda tristeza de ver a su pueblo que, a pesar de las advertencias claras de Dios, continuaba en su pecado y rebeldía. En Jeremías 15, versículo 10, el profeta expresa su dolor y frustración, diciendo: «Ay de mí, madre mía, que me diste a luz. ¿Por qué he tenido que ser testigo de la desobediencia de este pueblo?». Esta queja refleja la angustia de Jeremías al ser un hombre solitario, cuya misión era rechazada, y cuyo pueblo no respondía a las advertencias divinas. Su dolor era personal, pero también representaba el sufrimiento colectivo de una nación que se encaminaba hacia su destrucción. El aislamiento social que experimentó Jeremías también le dio una perspectiva única sobre el corazón de Dios. A lo largo de su vida, Jeremías fue testigo del rechazo de la humanidad a la oferta de salvación de Dios, y a través de su propia soledad, pudo comprender más profundamente el dolor de un Dios cuyo pueblo elegido le daba la espalda. Este aislamiento, aunque doloroso, formó el carácter de Jeremías y lo preparó para enfrentar las pruebas aún mayores que vendrían, como el rechazo más profundo y la persecución personal por ser fiel a su llamado. A pesar del aislamiento y el rechazo, uno de los rasgos más notables de Jeremías fue su profundo amor y compasión por su pueblo. Aunque era un profeta del juicio, Jeremías nunca dejó de sentir el dolor de los pecados de Judá. En Jeremías 9, versículo 1, expresa su dolor por la condena que se avecinaba: «Ojalá mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que de día y de noche lloremos por los muertos de la hija de mi pueblo». Este versículo refleja no solo la tristeza de Jeremías por el juicio inminente, sino también su dolor personal por la desobediencia de su pueblo. El hecho de que Jeremías se identificara profundamente con el sufrimiento de Judá es lo que le dio esa calidad de profeta llorón. Él no era simplemente un mensajero distante que proclamaba juicios, él vivió el dolor de su mensaje. Su compasión por su pueblo también se reflejaba en su oración continua por ellos, buscando que se arrepintieran para evitar la calamidad. En Jeremías 14, versículo 7, cuando el pueblo estaba experimentando hambre y sequía, el profeta oró: «Oh Jehová, aunque nuestros inicuos actos nos dan vergüenza, haz por tu nombre grandezas». En estos momentos, Jeremías estaba pidiendo misericordia para su pueblo, pidiendo que Dios mostrara su gracia, incluso cuando era completamente merecido el juicio. Esta compasión, a pesar del rechazo y la persecución, muestra el corazón de un verdadero siervo de Dios.
Jeremías no deseaba el sufrimiento para su pueblo, sino que su deseo era ver una transformación verdadera en ellos. Su vida y ministerio, marcados por el dolor, también nos enseñan sobre la importancia de amar a aquellos a quienes Dios nos llama a servir, incluso cuando sus corazones están endurecidos y se niegan a escuchar la verdad. Uno de los aspectos más humanos de la vida de Jeremías fue la lucha constante con el rechazo y la oposición que enfrentó durante su ministerio. Como profeta llamado por Dios para anunciar un mensaje de juicio, Jeremías fue rechazado por la nación que se suponía debía escuchar y arrepentirse. La intensidad de su dolor se refleja en sus confesiones, que son oraciones profundamente personales y emocionales en las que expresa su angustia y desesperación por la falta de respuesta a sus advertencias. En Jeremías 12, versículos del 1 al 4, el profeta desafía a Dios, preguntando: ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué viven los que se desobedecen a ti tranquilos? Esta pregunta es un reflejo del sufrimiento personal de Jeremías, quien no solo se encontraba enfrentando el rechazo de su pueblo, sino también luchando con la frustración de ver que los malvados parecían prosperar mientras él padecía sufrimiento por la causa de la verdad. El rechazo no solo vino de parte del pueblo en general, sino también de los líderes religiosos, políticos y sociales. Jeremías fue ridiculizado y despreciado por aquellos que no querían escuchar un mensaje tan difícil de aceptar. Esta lucha interna con el rechazo lo llevó a sentir que su labor era inútil, que todo su esfuerzo por llamar al arrepentimiento estaba en vano. Este sentimiento de impotencia es muy humano, especialmente cuando uno se dedica por completo a una misión divina, solo para ver cómo su mensaje es ignorado o incluso atacado. Sin embargo, en medio de su frustración, Jeremías se dirigió a Dios con sinceridad, abriendo su corazón y buscando respuestas. Esto revela la autenticidad de su relación con Dios. Aunque estaba frustrado y dolido, no se apartó de Dios, sino que le presentó sus quejas y su dolor. La lucha de Jeremías con el rechazo también nos muestra que los profetas de Dios, y en general cualquier siervo fiel, no están exentos de sufrimiento o de sentimientos de impotencia. Sin embargo, es crucial entender que, como Jeremías, debemos continuar proclamando la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición. El propósito de Dios no siempre se ve reflejado inmediatamente en nuestras circunstancias, pero la fidelidad a su llamado es lo que finalmente trae el cumplimiento de su voluntad. En su dolor y frustración, Jeremías no solo enfrentaba la oposición externa, sino también un conflicto interno profundo con Dios mismo. Jeremías no temía cuestionar a Dios sobre las injusticias que veía a su alrededor. En Jeremías 15, versículo 18, expresa su dolor y confusión ante la aparente prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos. ¿Por qué mi dolor es continuo y mi herida incurable, que no quiere sanar? Este grito de angustia revela que Jeremías no entendía el porqué de su sufrimiento y el sufrimiento de su pueblo, especialmente cuando parecía que los impíos no solo escapaban del castigo, sino que seguían prosperando. La sinceridad de Jeremías al hablar con Dios sobre sus dudas y cuestionamientos refleja una relación abierta y honesta con su Creador. Jeremías, en su humanidad, luchaba con la pregunta de por qué los malvados prosperan mientras que los justos, como él mismo, sufren por seguir la voluntad de Dios. Este cuestionamiento no es único de Jeremías. A lo largo de la Biblia, muchos siervos de Dios han expresado frustraciones similares, como Job o David en los Salmos, lo que muestra que es natural que los seres humanos cuestionen las injusticias y el sufrimiento, incluso cuando se confía en un Dios justo.
A pesar de sus dudas, Jeremías no dejó de dirigir su angustia a Dios, buscando respuestas y una mayor comprensión. Esto refleja una fe inquebrantable, aunque no siempre comprendiera los caminos de Dios. Este debate con Dios también nos ofrece una lección importante: la fe no siempre implica tener todas las respuestas. A veces, ser fiel a Dios requiere atravesar momentos de duda, frustración y confusión. Sin embargo, la clave es continuar dialogando con Él, presentando nuestras preguntas y preocupaciones, como lo hizo Jeremías, confiando en que Él nos guiará y nos dará la paz necesaria para seguir adelante. La fe no es un camino libre de dudas, pero es un camino en el que podemos confiar en que Dios está con nosotros, incluso cuando no entendemos completamente sus propósitos. A pesar de sus luchas internas, Jeremías permaneció fiel a su llamado. La historia de Jeremías es, en muchos aspectos, un testimonio de perseverancia y fidelidad en medio de la duda y la incomprensión. A pesar de sentir que su mensaje era ignorado y rechazado, Jeremías continuó proclamando la palabra de Dios. En Jeremías 20, versículo 9, el profeta expresa su desesperación, diciendo: «Si digo, no lo mencionaré más, ni hablaré en su nombre, entonces en mi corazón se enciende como fuego ardiente, metido en mis huesos, y trato de sufrirlo, pero no puedo». Este versículo refleja la profundidad de la pasión de Jeremías por su misión. Aunque intentó apartarse y dejar de predicar, el mensaje de Dios quemaba en su interior, impulsándolo a seguir adelante a pesar de la oposición. Este fuego interno que sentía Jeremías simboliza la irresistible llamada de Dios, que, incluso en medio de las dificultades y el dolor, nunca dejó de impulsarlo. La fidelidad de Jeremías, a pesar de su lucha interna, es un ejemplo para todos los creyentes. En momentos de duda y dificultad, podemos sentirnos tentados a abandonar nuestra misión o a renunciar a la fe, pero la fidelidad de Jeremías nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos dudas y sufrimiento, debemos permanecer firmes en el llamado de Dios. Jeremías mostró que la fe no es simplemente una cuestión de recibir respuestas claras a nuestras preguntas, sino de confiar en la voluntad de Dios y perseverar en la obediencia a su llamado. Su fidelidad a Dios, incluso cuando no comprendía todo lo que sucedía, es una lección de confianza en la soberanía divina. Al igual que Jeremías, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas y dudas, debemos recordar que Dios está con nosotros y que, aunque no comprendamos completamente el propósito de nuestro sufrimiento, Él tiene un plan perfecto que nos llevará a su gloria. Durante el ministerio de Jeremías, uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentó fue la oposición de los falsos profetas que predicaban un mensaje diametralmente opuesto al suyo. Estos falsos profetas ofrecían un mensaje de esperanza y paz, asegurando que no habría juicio ni destrucción para Judá y que la nación se levantaría contra el imperio babilónico con la ayuda de otras potencias. Los falsos profetas no solo desvirtuaban la palabra de Dios, sino que también calmaban las conciencias del pueblo, dándoles una falsa sensación de seguridad. En Jeremías 6, versículo 14, el profeta denuncia a estos falsos líderes espirituales diciendo: «Han curado superficialmente la herida de mi pueblo, diciendo, paz, paz, cuando no hay paz». La diferencia principal entre los verdaderos profetas, como Jeremías, y los falsos profetas era el mensaje que cada uno ofrecía. Los verdaderos anunciaban juicio, arrepentimiento y restauración, mientras que los falsos predicaban comodidad, ignorando la maldad y el pecado que había corrompido a la nación.
Los falsos profetas eran populares porque hablaban lo que la gente quería escuchar, y eso les permitió ganar seguidores y apoyo entre la élite del país. De hecho, Jeremías enfrentó una feroz oposición por parte de estos profetas, quienes no solo ignoraban su mensaje de juicio, sino que también lo atacaban, lo desacreditaban y trataban de minar su autoridad. El problema de los falsos profetas no es algo que se limitó solo al tiempo de Jeremías. A lo largo de la historia bíblica, encontramos numerosas advertencias contra los falsos profetas. Jesús también advirtió a sus seguidores sobre los falsos maestros que aparecerían, guiando a muchos por el camino de la perdición. Este es un problema persistente que afecta a todas las generaciones, y Jeremías nos recuerda la necesidad de discernir la verdad de Dios, no por lo que es popular, sino por lo que es fiel a las Escrituras y al propósito de Dios. Los falsos profetas, al ofrecer un mensaje que satisface las expectativas humanas pero que está en contra de los principios de Dios, llevan a la nación a la ruina. Uno de los enfrentamientos más notables de Jeremías con un falso profeta ocurrió con Ananías, un profeta que proclamó que el yugo babilónico sobre Judá sería roto y que el pueblo sería liberado de la opresión de Nabucodonosor. En Jeremías 28, versículos del 1 al 17, Ananías profetiza en el templo, afirmando que dentro de 2 años, todos los utensilios del templo que habían sido llevados a Babilonia serían devueltos a Judá. Esta profecía era más atractiva para el pueblo, pues ofrecía esperanza inmediata y parecía estar en línea con los deseos del pueblo, la restauración de Jerusalén y la caída de Babilonia. Jeremías, al escuchar a Ananías, respondió de manera firme y valiente. En Jeremías 28, versículos del 6 al 9, Jeremías declaró: Amén, que así haga Jehová, confirme Jehová tus palabras que has profetizado, para que sean traídos los utensilios de la casa de Jehová y todo el destierro de Babilonia a este lugar. Pero oíd ahora esta palabra que yo hablo en vuestros oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, desde tiempos antiguos, profetizaron contra muchos países y contra grandes reinos, de guerra, de aflicción y de pestilencia. A través de este discurso, Jeremías destacó la diferencia entre su mensaje, que era el mensaje de juicio y arrepentimiento, y el mensaje de Ananías, que era uno de falsas esperanzas. Jeremías advirtió que, si Ananías era un verdadero profeta, entonces sus palabras se cumplirían. Sin embargo, si no se cumplían, la nación sabría que él era un falso profeta. El enfrentamiento culminó con un acto simbólico de juicio. Jeremías rompió el yugo de madera que Ananías había colocado sobre su cuello, indicando que el yugo babilónico no se rompería tan fácilmente como Ananías había afirmado. Este acto de ruptura representaba también la ruptura de la mentira que los falsos profetas habían proclamado. Después de un tiempo, Ananías murió como resultado de la condena profética de Jeremías, mostrando que, cuando alguien habla en nombre de Dios y miente, las consecuencias son graves. El enfrentamiento entre Jeremías y Ananías es una lección de valentía, integridad y discernimiento. Jeremías no temió desafiar las profecías falsas, sabiendo que su lealtad a la verdad de Dios era más importante que la popularidad o la aceptación del pueblo. En este evento, también vemos la importancia de evaluar las profecías y enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, no por lo que parece más conveniente o cómodo. En medio de la amenaza de los falsos profetas, Jeremías también enseñó al pueblo un principio fundamental: los verdaderos profetas de Dios son aquellos que predican la verdad, sin importar las consecuencias, y cuyas palabras se cumplen. En Jeremías 23,
versículos del 21 al 22, Dios a través de Jeremías declara: no envié a esos profetas, pero ellos corrían; no les hablé, pero ellos profetizaban. Si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de sus malos caminos y de la maldad de sus obras. Este versículo resalta la diferencia entre los profetas enviados por Dios y aquellos que profetizan por su propia voluntad. Los falsos profetas, al igual que los falsos maestros hoy en día, ofrecen un mensaje que se ajusta a los deseos de la gente, pero los verdaderos profetas de Dios son aquellos que se mantienen fieles a su palabra, incluso cuando ésta es difícil de aceptar. La prueba para saber si un profeta es verdadero o falso no está en su popularidad, ni en la cantidad de seguidores que tiene, sino en la fidelidad de su mensaje a la verdad de Dios. El test de los profetas de Dios es que su mensaje no solo se cumple, sino que también lleva a las personas a un arrepentimiento genuino, a una vida de santidad y a una relación más profunda con Dios. Jeremías, a lo largo de su ministerio, fue un ejemplo claro de este principio, aunque sus palabras no fueron populares y a menudo no fueron aceptadas, su mensaje fue fiel a lo que Dios le había encargado. Además, Jeremías enseñó que los profetas de Dios no buscan agradar a la gente ni obtener beneficios materiales de su ministerio. La verdadera labor del profeta es proclamar la palabra de Dios fielmente, sin importar las consecuencias personales. Este principio es vital hoy en día, cuando tantas voces y enseñanzas afirman ser de Dios, pero que en realidad se desvían de la verdad revelada en las Escrituras. A pesar de las intensas advertencias de juicio y las severas consecuencias de la desobediencia de Judá, el mensaje de Jeremías también llevaba consigo una promesa de esperanza. En medio de la devastación que se avecinaba, Dios, a través de Jeremías, ofreció a su pueblo una visión futura de restauración, un nuevo pacto que reemplazaría el antiguo pacto que ellos habían quebrantado. Esta promesa se encuentra en Jeremías 31, versículos del 31 al 34, donde el profeta anuncia: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». Este nuevo pacto iba a ser radicalmente diferente al pacto dado a Moisés, uno que ya no se basaría en la ley escrita en tablas de piedra, sino en una relación interior y personal con Dios. El nuevo pacto representaba la restauración del pueblo de Israel, pero también significaba un cambio en la naturaleza de la relación de Dios con su pueblo. Ya no serían solo observadores de una ley externa, sino que la ley de Dios sería escrita en sus corazones y su presencia sería vivida de manera más íntima y directa. Este pacto traería una transformación interna en el corazón del pueblo, donde el arrepentimiento y la obediencia a Dios no solo serían obligatorios, sino que surgirían de un deseo genuino de vivir en comunión con Él. Esta promesa no solo era relevante para los israelitas del tiempo de Jeremías, sino que se proyectaba hacia el futuro, apuntando al cumplimiento final en la venida de Jesús, quien inauguraría este nuevo pacto a través de su sacrificio en la cruz. A través de esta promesa, Dios les daba a los judíos exiliados una razón para mirar hacia adelante con esperanza, incluso en medio de su humillación y sufrimiento. El castigo era necesario, pero la restauración era posible. El nuevo pacto significaba que Dios no los había desechado definitivamente, al contrario, Él tenía un plan de restauración que sería más inclusivo y que transformaría sus corazones. Este es un mensaje poderoso para el pueblo de Dios en cualquier época, aunque el juicio puede ser necesario por el pecado. La gracia y la restauración están siempre al alcance de aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él con un corazón sincero.
La promesa del nuevo pacto se profundiza cuando Dios dice que la ley será escrita en sus corazones. Este es un punto crucial que diferencia este pacto del pacto dado a Moisés en el monte Sinaí. En el antiguo pacto, la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra, y los israelitas tuvieron que seguir esas leyes externamente para mantener la relación con Dios. Sin embargo, este nuevo pacto implicaría un cambio fundamental. Ya no se trataría de seguir la ley de manera externa, sino de una transformación interna, donde la voluntad de Dios estaría grabada en los corazones de su pueblo. Esta promesa se cumple de manera plena con la venida del Espíritu Santo, quien mora en los corazones de los creyentes, capacitándolos para vivir conforme a la voluntad de Dios. En el nuevo pacto, la ley de Dios no es algo que se impone desde afuera, sino que se convierte en una parte integral de la vida interior del creyente. Esto significa que, bajo el nuevo pacto, la obediencia a Dios no se basa solo en el cumplimiento externo de reglas, sino en un corazón transformado que ama a Dios y desea seguir su voluntad. El nuevo pacto también simboliza la cercanía de la relación de Dios con su pueblo. No solo vivirán bajo la ley de Dios, sino que conocerán a Dios de una manera más personal y profunda. Esto se traduce en una relación continua y directa con el Creador, donde los creyentes no necesitan intermediarios, sino que pueden acercarse a Dios con confianza y dependencia. Esta transformación de corazón es lo que hace que el nuevo pacto sea tan especial. No solo promete la restauración externa de Israel, sino la restauración interna de cada individuo que se somete a la obra de Dios en su vida. En medio de la promesa del nuevo pacto, Jeremías también anticipa la venida de un líder divinamente ungido que traería la salvación y el cumplimiento de todas estas promesas. En Jeremías 23, versículos del 5 al 6, el profeta menciona a un renuevo justo de la línea de David, que sería el Mesías, el que traería justicia y paz al pueblo de Dios. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size or budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. Este renuevo justo es una clara referencia a Jesucristo, quien nacería muchos siglos después, pero quien cumpliría todas las expectativas de este Rey justo. El Mesías prometido sería alguien que restauraría la justicia, pero también inauguraría el nuevo pacto con su sacrificio. Jesús sería el cumplimiento final de todas las profecías del Antiguo Testamento sobre un Salvador que traería la salvación no solo a Israel, sino también a las naciones gentiles. Jeremías señala que este Rey justo será quien gobernará con sabiduría, quien traerá paz y cuya obra de salvación será reconocida por todos los pueblos. La mención de un Rey justo que vivirá en justicia y traerá paz también destaca que el nuevo pacto no solo es espiritual, sino que traerá consigo una restauración de la justicia social y política. El reino de este renuevo justo no será solo un reinado espiritual, sino que también influirá en las estructuras terrenales. Este tipo de gobernante ideal fue algo que los israelitas siempre esperaron, pero que no encontraron en sus reyes terrenales. Jesús, al ser el cumplimiento de esta profecía, no solo traería salvación en un sentido espiritual, sino que también sería la restauración de la verdadera justicia para toda la humanidad. La caída de Jerusalén, que finalmente ocurrió en el año 586 a.C., fue un momento crucial y trágico en la historia de Israel, y Jeremías fue el profeta que advirtió de este desastre. A lo largo de su ministerio,
Jeremías proclamó repetidamente que el pueblo de Judá debía someterse a la voluntad de Dios y rendirse ante el imperio babilónico, pues resistirse solo llevaría a la destrucción. En Jeremías 21, versículo 10, Dios le dijo al pueblo: «He aquí que yo he puesto delante de vosotros el camino de la espada, el camino de la peste y el camino del hambre». La advertencia era clara: la resistencia contra Babilonia solo resultaría en sufrimiento y muerte. Pero el pueblo, en lugar de arrepentirse, prefería escuchar a los falsos profetas que proclamaban la falsa esperanza de que Jerusalén no caería. La profecía de Jeremías sobre el asedio y la destrucción de Jerusalén no fue recibida con agrado por el pueblo. Los líderes de Judá, incluidos los reyes y los sacerdotes, se resistían a creer que Babilonia podría destruir la ciudad santa. De hecho, el rey Sedequías, quien gobernaba en ese momento, buscó constantemente alianzas con otras naciones, creyendo que podía evitar la derrota, pero Jeremías le advirtió que sus esfuerzos eran inútiles. En Jeremías 34, versículos del 1 al 7, vemos cómo el profeta predice que incluso si el rey trataba de huir de la ciudad, no podría escapar del juicio de Dios. La naturaleza del mensaje de Jeremías era devastadora, pero era el mensaje verdadero de Dios. La destrucción de Jerusalén no era solo el resultado de las amenazas externas, sino el juicio de Dios por la corrupción interna, la idolatría y la desobediencia persistente del pueblo. El asedio que los babilonios iniciarían era, por lo tanto, la manifestación de la justicia divina que finalmente se cumpliría después de años de advertencias. Esto no solo sería una derrota política para Judá, sino también una lección espiritual profunda sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Sedequías, el último rey de Judá, fue un personaje trágico en la historia de la caída de Jerusalén. Aunque recibió las advertencias claras de Jeremías, decidió hacer caso omiso de ellas y buscar alianzas con Egipto para oponerse a la avanzada babilónica. En Jeremías 37, versículos del 7 al 10, el profeta le dice que Babilonia inevitablemente vencería a Egipto y que, por lo tanto, la resistencia era inútil. Sedequías, sin embargo, eligió seguir el consejo de otros profetas y políticos que le decían lo que él quería escuchar, que podía ganar y evitar el juicio. La desobediencia de Sedequías a las advertencias de Jeremías lo llevó, en última instancia, a una posición desesperada. A medida que el asedio babilónico comenzó, Sedequías intentó huir de Jerusalén, pero fue capturado por las tropas de Nabucodonosor. En Jeremías 39, versículos del 4 al 7, se describe cómo Sedequías fue llevado ante el rey babilonio, quien lo obligó a presenciar la ejecución de sus hijos y luego lo cegó, condenándolo a pasar el resto de su vida en prisión. La trágica caída de Sedequías es un testimonio de las consecuencias de la desobediencia a las advertencias divinas. Sedequías representaba el corazón endurecido del pueblo de Judá. A pesar de que Dios le ofreció la oportunidad de rendirse y evitar la destrucción, el rey prefirió seguir sus propios planes y confiar en alianzas humanas en lugar de en Dios. Este trágico desenlace no solo muestra la necedad del rey, sino también la justicia y la misericordia de Dios. Dios había dado a Sedequías y a Judá muchas oportunidades para arrepentirse, pero la desobediencia persistente llevó a una consecuencia inevitable. Cuando los babilonios finalmente destruyeron Jerusalén en el año 586 a.C., se cumplió cada palabra de las profecías de Jeremías. La ciudad fue sitiada durante meses, y las condiciones dentro de las murallas de Jerusalén se volvieron insoportables. En Jeremías 52,
versículos del 4 al 14, se describe cómo los babilonios rodearon la ciudad, la tomaron por asalto y destruyeron el templo de Salomón, que había sido el centro de la vida religiosa y cultural de Israel durante siglos. El templo, que había sido símbolo de la presencia de Dios, ahora era reducido a ruinas. La destrucción de Jerusalén no solo fue la caída de una ciudad física, sino también la caída de un sistema espiritual y político. El templo destruido representaba el fin de la era de los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento, y, aunque la presencia de Dios no fue eliminada, la nación de Judá ya no era la misma. La profecía de Jeremías sobre la caída de Jerusalén se cumplió de manera espantosa, demostrando que el juicio de Dios, aunque demorado, siempre se cumple. El cumplimiento de estas profecías sirvió como un recordatorio del poder y la autoridad de la palabra de Dios. Sin embargo, esta destrucción no fue el final de la historia de Judá. Aunque Jeremías vio la caída de la ciudad, también proclamó la esperanza de restauración. Después del juicio, Dios prometió que restauraría a su pueblo. Este evento trágico fue un medio para una purificación más profunda, ya que el pueblo finalmente sería llevado al exilio, donde aprenderían a confiar plenamente en Dios y a dejar atrás sus ídolos y prácticas impías. La caída de Jerusalén se convirtió en un acto de purificación y restauración para un pueblo que había olvidado a su Dios. Jeremías, a lo largo de su ministerio, no solo predijo la caída de Jerusalén, sino que también fue una de las voces más constantes y valientes que advirtieron sobre el inminente asedio babilónico. Desde el comienzo de su llamado, el profeta fue claro en cuanto al destino de Judá, y su mensaje de juicio fue uno de los más duros que jamás se haya escuchado en la historia de Israel. En Jeremías 25, versículo 9, Dios le habla a Jeremías diciendo: «He aquí, enviaré y tomaré a todos los linajes del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré, y los pondré en espanto y en escarnio, y en perpetuas generaciones desoladas». Esta profecía fue clara. El juicio de Dios iba a ser llevado a cabo por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y Jerusalén, junto con otras ciudades de Judá, sería sitiada y finalmente destruida. Sin embargo, lo más perturbador de las profecías de Jeremías fue que el pueblo no solo tendría que enfrentar el asedio físico, sino también el dolor emocional y espiritual de ser abandonados por Dios debido a su continuo pecado y desobediencia. En este contexto, Jeremías no solo advertía sobre la destrucción física de Jerusalén, sino también sobre las consecuencias espirituales del pecado no arrepentido. Jerusalén, la ciudad santa, se vería despojada de su gloria y transformada en una ciudad en ruinas, y este juicio sería un resultado directo de su pecado, principalmente la idolatría y la falta de justicia social. El dolor de Jeremías al transmitir este mensaje es palpable, ya que no solo estaba prediciendo la caída de la ciudad, sino también el sufrimiento profundo del pueblo de Dios, que tendría que enfrentar la humillación de la derrota y el exilio. El asedio de Jerusalén no solo significaba la derrota militar, sino que representaba la ejecución del juicio de Dios sobre un pueblo que había rechazado su llamada al arrepentimiento durante tanto tiempo. Este aspecto del juicio de Dios es esencial para comprender la visión que Jeremías tenía del sufrimiento y la caída de Jerusalén, no solo una derrota externa, sino una tragedia espiritual que marcaría al pueblo durante generaciones. Sedequías fue el último rey de Judá antes de la caída de Jerusalén, y su reinado se caracteriza por la indecisión y la desobediencia a las advertencias de Dios a través de Jeremías.
Aunque Jeremías lo instó a rendirse ante el poder babilónico como la única manera de evitar la destrucción, Sedequías no escuchó. En Jeremías 38, versículos del 17 al 18, el profeta le advierte: «Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si salieres para los príncipes del rey de Babilonia, entonces vivirás. Y esta ciudad no será quemada a fuego, y vivirás tú y tu casa». Sin embargo, a pesar de esta advertencia, Sedequías prefirió alinear a Judá con Egipto, buscando una alianza que resultó en un fracaso estrepitoso. Su desobediencia y falta de fe en las palabras de Jeremías fueron fundamentales en la precipitación del juicio de Dios. El comportamiento de Sedequías refleja el carácter de muchos de los líderes de Judá en ese tiempo, más interesados en mantener el poder y las alianzas políticas con otras naciones que en obedecer la voluntad de Dios. Aunque en un primer momento, Sedequías mostró cierto interés en las advertencias de Jeremías, a medida que se acercaba el momento de la destrucción, sus decisiones se volvieron más erráticas. Finalmente, en un intento desesperado por salvar la ciudad, Sedequías huyó cuando los babilonios ya estaban rodeando Jerusalén, pero fue capturado y llevado ante Nabucodonosor, quien le castigó por su rebelión. La historia de Sedequías nos muestra cómo la falta de obediencia a las instrucciones divinas puede llevar a la ruina no solo a los líderes, sino a todo un pueblo. A menudo, los líderes que no buscan la dirección de Dios en sus decisiones provocan consecuencias devastadoras para las generaciones futuras. Sedequías, a pesar de tener la oportunidad de salvar a su pueblo, optó por confiar en sus propios planes en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Esta es una lección crucial para todos los que asumen responsabilidades de liderazgo. Las decisiones tomadas sin la dirección de Dios pueden tener efectos eternos. Cuando finalmente se cumplió el juicio de Dios sobre Jerusalén en el año 586 a.C., las palabras de Jeremías fueron validadas. La ciudad fue destruida, el templo fue quemado y el pueblo fue llevado al exilio. Este evento devastador fue la confirmación de que las advertencias de Jeremías no eran solo amenazas vacías, sino que representaban la voluntad y el juicio de un Dios justo. En Jeremías 52, versículos del 12 al 14, se describe la toma de Jerusalén por parte de los babilonios, y en el quinto mes, a los 10 días del mes, que es el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzaradán, capitán de la guardia, que estaba al servicio del rey de Babilonia, a Jerusalén, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los grandes quemó a fuego. La destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos no solo cumplieron las palabras de Jeremías, sino que también marcaron un punto de no retorno para el pueblo de Judá. La ciudad y el templo, símbolos de la presencia de Dios entre su pueblo, fueron devastados, y el pueblo fue forzado a vivir en Babilonia. Sin embargo, este también fue el cumplimiento de la promesa de Dios de que después del juicio, habría restauración. Aunque la caída de Jerusalén era una tragedia, también preparaba el camino para la futura restauración, como veremos en las profecías de esperanza que Jeremías dio a su pueblo. El cumplimiento de las profecías de Jeremías subraya una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él es fiel a sus promesas, tanto en lo que respecta al juicio como a la restauración. Las palabras de Jeremías sobre el juicio fueron dolorosas, pero también reflejaban la justicia de Dios, que no podía permitir que el pecado continuara sin consecuencias. Al mismo tiempo, las promesas de restauración que se dan en otros pasajes del libro muestran la misericordia y fidelidad de Dios,
quien no deseaba que su pueblo pereciera, sino que se arrepintiera y volviera a él. El ministerio de Eliseo tuvo un profundo impacto en la historia de Israel y en su destino como nación. A través de sus milagros y acciones proféticas, Eliseo guió a los reyes de Israel y al pueblo en momentos de crisis, mostrando el poder de Dios de manera tangible. En un tiempo donde la adoración a Baal y la idolatría estaban en auge, Eliseo se erige como una figura central en la restauración de la fe en el Dios de Israel. No solo fue un profeta que realizó milagros, sino también un líder que desafió las creencias erróneas y las prácticas de su tiempo, impulsando a la nación a regresar a la verdadera adoración. Eliseo, como sucesor de Elías, continuó con el legado de confrontar a los reyes impíos de Israel. A menudo, sus profecías servían como advertencias de juicio, pero también ofrecían esperanza de restauración para aquellos que se volvían a Dios. A través de sus milagros, como la multiplicación del aceite de la viuda y la resurrección del hijo de la sunamita, Eliseo no solo demostró el poder de Dios, sino que también mostró la misericordia divina, dándole a la nación de Israel una razón para creer en la restauración espiritual. Su influencia fue crucial en un periodo en el que la nación estaba dividida y plagada de idolatría. Eliseo, por lo tanto, fue una figura que representaba tanto la justicia como la misericordia de Dios, y su legado perduró más allá de su muerte. Eliseo no fue solo un profeta para Israel, sino también una figura de esperanza para las generaciones venideras. Su influencia ayudó a restaurar la fe en un momento crucial de la historia de la nación, demostrando que incluso en tiempos de desesperación, el poder de Dios está presente y dispuesto a traer restauración. Esto resalta el papel fundamental que Eliseo jugó no solo en el ámbito espiritual, sino también en el contexto nacional, donde su vida y milagros fueron un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo. Uno de los temas recurrentes en el ministerio de Eliseo fue la importancia de la fe activa y la obediencia a las instrucciones dadas por Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. A lo largo de sus milagros, Eliseo dejó en claro que la fe en el poder de Dios no solo se trataba de esperar pasivamente, sino de actuar según la dirección divina, incluso cuando el resultado no era inmediatamente visible. En el milagro de la multiplicación del aceite, cuando la viuda acudió a Eliseo en busca de ayuda, el profeta le instruyó a pedir vasijas vacías y llenar todas las que pudiera encontrar con el poco aceite que tenía. Aunque parecía una tarea absurda, la fe activa de la mujer y su obediencia a las instrucciones de Eliseo provocaron la manifestación del poder de Dios. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. El aceite siguió fluyendo hasta que no hubo más vasijas para llenar, un milagro que mostró cómo la obediencia a Dios y la fe activa conducen a resultados asombrosos, incluso cuando las circunstancias son limitadas. De manera similar, en la historia de Naamán, el comandante sirio que sufrió de lepra, Eliseo le dio instrucciones simples pero poderosas: lavarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Naamán inicialmente se mostró reacio, sintiendo que la solución era demasiado sencilla y que podría haber algo mejor en su tierra. Sin embargo, después de la persuasión de sus siervos, decidió obedecer. Al hacerlo, recibió la sanidad completa.
Este acto de fe activa demuestra que, aunque las instrucciones divinas puedan parecer simples o extrañas, son el vehículo a través del cual Dios obra poderosamente. El legado de Eliseo también nos enseña que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa en la voluntad y el poder de Dios para obrar en nuestra vida. Este principio de fe activa se puede aplicar no solo en situaciones extraordinarias como las de Eliseo, sino en la vida diaria de los creyentes, quienes deben aprender a confiar en las promesas de Dios y actuar en obediencia a su palabra, incluso cuando las circunstancias no lo hacen evidente. Una de las características más notables del ministerio de Eliseo fue su dedicación a garantizar que el ministerio profético de Dios continuara después de él. Como discípulo de Elías, Eliseo comprendió la importancia de enseñar a otros y de asegurar que el mensaje divino se mantuviera vivo en el corazón de la nación, incluso cuando él ya no estuviera presente. Eliseo no solo realizó milagros, sino que también trabajó incansablemente para pasar el manto profético a aquellos que seguirían su ejemplo. El hecho de que Eliseo eligiera a su sucesor, Eliseo, como su discípulo y le diera la doble porción de su espíritu, asegura la continuidad de la obra de Dios. Este acto no solo era un testimonio de la relación maestro-discípulo, sino también un acto profético que garantizaba que el pueblo de Israel seguiría recibiendo la palabra de Dios a través de un profeta fiel. Cuando Eliseo fue llevado al cielo, Elías dejó un legado que no terminó con su partida, sino que continuó a través de Eliseo, quien no solo continuó los milagros de Elías, sino que también incrementó la influencia del profeta, realizando aún más milagros. El hecho de que Eliseo mantuviera una actitud de mentor y guía espiritual para la siguiente generación demuestra que el ministerio de Dios no se basa solo en una figura individual, sino en una red continua de creyentes fieles que transmiten la fe y el mensaje divino a las generaciones venideras. Esta continuidad del ministerio profético es un principio que sigue siendo relevante para la Iglesia moderna. El llamado de Dios no es solo para una generación, sino para todas las generaciones que seguirán. Eliseo, como profeta de Dios, no solo fue un líder espiritual para el pueblo, sino también un consejero cercano de los reyes de Israel. Su relación con los monarcas de su tiempo fue crucial, pues Eliseo desempeñó un papel fundamental en guiar a los gobernantes de la nación bajo la voluntad de Dios, y su influencia se extendió más allá de los confines del templo o de los círculos proféticos. Aunque su mensaje no siempre fue bien recibido, Eliseo sirvió como un recordatorio constante de que el pueblo de Israel debía caminar en obediencia a las leyes de Dios. A lo largo de su ministerio, Eliseo aconsejó a varios reyes, entre ellos a Joram y Jehú. En el caso de Joram, rey de Israel, Eliseo lo advirtió y lo reprendió por su mal comportamiento y su continuo alejamiento de Dios. En 2 de Reyes 3, versículos del 11 al 12, Eliseo fue llamado por el rey Joram, quien buscaba su consejo en una situación difícil relacionada con la guerra. Eliseo, con firmeza, le recordó al rey que su confianza no debía estar en las alianzas políticas ni en los esfuerzos humanos, sino en la obediencia a Dios. Este consejo, aunque directo y desafiante, ayudó a los reyes a entender que el poder de Dios sobrepasaba las estrategias terrenales. El papel de Eliseo como consejero de los reyes resalta la importancia de la orientación divina en los asuntos de gobierno y liderazgo. En tiempos de crisis, el pueblo de Dios necesita a líderes que no solo busquen soluciones humanas, sino que se sometan a la dirección divina. Eliseo nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, la sabiduría de Dios debe ser la que guíe las decisiones de aquellos que tienen la responsabilidad de liderar.
En uno de los episodios más dramáticos de la vida de Eliseo, se encuentra el relato de la guerra contra Moab, un conflicto que surgió cuando el rey de Moab, Mesa, se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab, rey de Israel. En Segunda de Reyes 3, los 3 reyes de Israel, Judá y Edom unieron fuerzas para luchar contra Moab. Durante la campaña, los ejércitos israelitas se encontraron con la escasez de agua, lo que llevó a los reyes a buscar el consejo de Eliseo. Eliseo, al ser consultado, les dio una profecía en la que les dijo que, aunque la situación parecía desesperada, Dios intervendría a favor de Israel. En Segunda de Reyes 3, versículos del 16 al 17, Eliseo les habló: «Así ha dicho Jehová, haré que este valle se llene de estanques de agua. Porque así ha dicho Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestros ganados, y vuestras bestias». Eliseo les aseguró que no solo recibirían el agua que necesitaban, sino que también obtendrían la victoria sobre Moab. El milagro fue que, a pesar de la falta de lluvia o viento, los pozos se llenaron de agua en respuesta a la oración de Eliseo, lo que permitió a los ejércitos continuar la batalla. Este evento muestra cómo Dios usa incluso las circunstancias más desfavorables para glorificarse. A través de la obediencia y la fe en la palabra de Eliseo, los reyes y los ejércitos de Israel recibieron lo que necesitaban en el momento justo. La victoria no se debió a la fuerza militar ni a las tácticas humanas, sino a la intervención divina. Este milagro no solo rescató a los ejércitos de Israel de la muerte por deshidratación, sino que también les permitió vencer a Moab, lo que refleja el poder de la intervención divina en los asuntos de las naciones. Uno de los ejemplos más fascinantes de la influencia de Eliseo en los asuntos de Israel se dio cuando el rey de Aram, Ben-Hadad, intentó emboscar a Israel en varias ocasiones. En Segunda de Reyes 6, versículos 8 del 12, el rey de Aram se enfureció al descubrir que cada uno de sus planes secretos era desvelado por Eliseo, quien recibía revelaciones divinas sobre las intenciones del enemigo. Cada vez que el rey de Aram preparaba una emboscada, Eliseo avisaba al rey de Israel, quien tomaba medidas para evitar el ataque. Este episodio muestra el poder de la revelación divina y cómo Eliseo utilizaba esta sabiduría para proteger a su nación. La relación que Eliseo mantenía con Dios le permitía conocer los secretos del enemigo y actuar de acuerdo con la dirección divina. Finalmente, el rey de Aram, frustrado por sus repetidos fracasos, envió un ejército para capturar a Eliseo en la ciudad de Dotán. Sin embargo, incluso en este momento de peligro, Eliseo mostró una fe inquebrantable en Dios. En Segunda de Reyes 6, versículos del 16 al 17, Eliseo oró a Dios para abrir los ojos de su siervo, quien se encontraba preocupado por el ejército enemigo. Dios abrió los ojos del siervo, quien vio un ejército celestial de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. Este episodio subraya la importancia de la confianza en la protección divina. A pesar de las amenazas físicas que enfrentaban, Eliseo y su siervo podían descansar en la seguridad de que Dios tenía el control y la protección total sobre su vida. La relación de Jeremías con los reyes de Judá fue una de las más complejas y tensas en su ministerio profético. En un momento en que la nación de Judá se encontraba en grave peligro debido a la amenaza babilónica, Jeremías tuvo que lidiar con gobernantes que a menudo estaban más interesados en mantener su poder y su influencia que en escuchar la voz de Dios. A través de su relación con los reyes, el profeta ofreció un testimonio claro de la fidelidad de Dios, pero también mostró las consecuencias de la desobediencia y la falta de arrepentimiento.
El primer rey con el que Jeremías interactuó fue el rey Josías, quien era conocido por su obediencia a Dios y por llevar a cabo reformas religiosas significativas para eliminar la idolatría en Judá. Sin embargo, incluso Josías no pudo evitar el juicio que Dios ya había determinado sobre la nación debido a los pecados acumulados a lo largo de los años. A pesar de ser un rey justo, Josías no pudo evitar que el destino de la nación se cumpliera según las palabras de Jeremías. La relación más conflictiva de Jeremías fue con el rey Sedequías, el último rey de Judá antes de la caída de Jerusalén. Sedequías, a pesar de ser advertido por Jeremías de las consecuencias de desafiar el poder babilónico, eligió resistir a Nabucodonosor, lo que finalmente llevó a la destrucción de Jerusalén. Jeremías le dijo a Sedequías que, si se sometía a la voluntad de Dios y se rendía ante Babilonia, la ciudad podría ser salvada, pero el rey no escuchó, lo que resultó en la caída de la ciudad y su propia captura y humillación. La relación entre Jeremías y los reyes de Judá nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, incluso en momentos difíciles. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Los reyes de Judá, al rechazar las advertencias de Jeremías, trajeron destrucción sobre sí mismos y sobre su pueblo. A través de esta interacción, Jeremías nos recuerda que, como líderes, nuestras decisiones tienen un impacto directo en la vida del pueblo que gobernamos y que debemos buscar siempre la dirección de Dios en nuestras acciones. Jeremías no solo enfrentó la oposición de los reyes de Judá, sino también la persecución directa por parte de ellos. A lo largo de su vida, el profeta fue objeto de burlas, encarcelamientos, y finalmente fue arrojado a una cisterna profunda por su mensaje inquebrantable de juicio. La persecución que sufrió Jeremías revela el costo del cumplimiento fiel de la misión que Dios le dio. A menudo, ser un portavoz de la verdad divina no solo significa enfrentar la desaprobación, sino también el sufrimiento físico y emocional. En Jeremías 38, versículo 6, el profeta fue arrojado a una cisterna seca llena de barro, donde estuvo a punto de morir. Esta acción fue un intento de silenciar su mensaje, que estaba siendo percibido como un obstáculo para la estabilidad política de Judá. Los oficiales de la corte, que veían las profecías de Jeremías como una amenaza para sus propios intereses, consideraron que el profeta debía ser eliminado. Sin embargo, Dios no permitió que su siervo fuera destruido. Un hombre llamado Ebed-Melech, un etíope que servía en el palacio, intercedió por Jeremías y lo rescató, demostrando que, incluso en los momentos de persecución más intensos, Dios utiliza a personas fieles para preservar y proteger a sus mensajeros. La persecución que enfrentó Jeremías resalta la constante lucha entre la verdad divina y los intereses humanos. A lo largo de la historia, aquellos que se han mantenido firmes en la proclamación de la palabra de Dios han sufrido la oposición de aquellos que no quieren escuchar la verdad.
Jeremías es un modelo de perseverancia, de estar dispuesto a sufrir por la causa de la justicia y la verdad de Dios, sin ceder ante la presión de la política, la comodidad o la aceptación. A pesar de la persecución, Jeremías nunca flaqueó en su llamado, y su valentía al enfrentar al poder de la época es un testimonio poderoso para todos los creyentes. En todo momento, Jeremías se mantuvo fiel a la palabra de Dios, incluso cuando los reyes, los sacerdotes y los líderes del pueblo lo rechazaban. La vida de Jeremías muestra cómo un profeta fiel no teme al poder terrenal, sino que pone su confianza en el poder divino para cumplir la misión encomendada. En 2 de Reyes 18, versículos del 18 al 20, vemos cómo Jeremías desafió el liderazgo de Judá en su fidelidad a la verdad divina. A pesar de ser ridiculizado, encarcelado y maltratado, Jeremías no se dejó intimidar por las amenazas del poder, sino que continuó proclamando lo que Dios le había mandado. En su valentía, Jeremías es un ejemplo de la integridad que debemos tener como creyentes, dispuestos a hablar la verdad de Dios incluso cuando enfrentamos oposición y persecución. El valor de Jeremías no fue solo físico, sino moral y espiritual. El profeta entendió que su misión era mucho más grande que cualquier lucha política o social que pudiera surgir. Él sabía que el destino de la nación estaba en juego y que su fidelidad a Dios debía ser inquebrantable, incluso cuando la mayoría de su pueblo lo abandonaba. En este sentido, Jeremías nos invita a vivir con el mismo coraje moral y espiritual en medio de un mundo que a menudo se opone a la verdad de Dios. En conclusión, la vida de Jeremías es un testimonio profundo de la fidelidad inquebrantable de un profeta llamado a enfrentar no solo el rechazo de su pueblo, sino también la soledad y el sufrimiento personal por mantener su integridad frente a la voluntad divina. A través de sus profecías, luchas internas y el rechazo de aquellos a quienes trataba de salvar, Jeremías nos deja lecciones eternas sobre la obediencia, la valentía y el amor de Dios, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar con Dios. ¿Estamos dispuestos a ser fieles incluso cuando el mundo a nuestro alrededor nos rechaza? ¿Podemos mantener nuestra fe y confianza en Dios a pesar de las adversidades que podamos enfrentar? Jeremías nos enseña que, aunque el camino hacia la salvación y la obediencia puede ser difícil, la fidelidad a Dios siempre tiene un propósito y una recompensa eterna. Que la vida de Jeremías nos inspire a vivir con valentía y a nunca dudar del amor y la justicia de Dios, incluso cuando las circunstancias nos desafían. Como Él, estamos llamados a ser portadores de la verdad, aunque esa verdad nos lleve a momentos de dolor y sacrificio. Y recordemos que, en medio de la oscuridad, siempre hay esperanza, porque el mismo Dios que sustentó a Jeremías es el que nos sostiene a nosotros hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Jeremías. Te invitamos a reflexionar sobre su legado y a compartir este mensaje con otros, para que más personas puedan encontrar la luz de la verdad y la esperanza en el amor eterno de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente en tu caminar espiritual.